Bienvenidos al Mundo Economía y Negocios por Televisión, un espacio en el cual llevamos los eventos nacionales e internacionales económicos hasta sus hogares y les decimos cómo estos afectan su vida cotidiana. El presidente de la República, Nicolás Maduro, esta semana presentó su memoria y cuenta. Con respecto a este tema, conversamos con el economista Pedro Palma, quien nos dijo que se basó en meros enunciados. Yo diría que lo más importante de ese discurso fue lo que dejó de decir, más que lo que dijo realmente. Ahí solamente hizo anuncios en algunas áreas, pero en una forma muy marginal. Una de ellas fue la de dejar el tipo de cambio de 6.30 bolívares por dólar, el tipo de cambio preferencial, por el resto del año. Está por verse, obviamente, qué rubros van a ser importados o van a continuar siendo importados a ese tipo de cambio. Sí anunció, sin embargo, que iba a haber un mayor dinamismo o una ampliación del SICAD, lo cual podría interpretarse como que en los próximos días se anunciará que buena parte de las importaciones que se han estado realizando hasta ahora a 6.30 pasan al SICAD, y habría que ver también a qué tipo de cambio, porque el tipo de cambio del SICAD, que hoy está entre 11.30 y 11.36 bolívares por dólar, podría aumentar. Sí anunció una modificación de la ley de ilícitos cambiarios con la intención de que el sector privado pueda vender parte de las divisas o pueda ser oferente de divisas en el mercado cambiario. Eso podría eventualmente llevar a que las divisas, por ejemplo, producidas por la exportación del sector privado, en vez de tener que ser vendidas al Banco Central al tipo de cambio de 6.30, puedan ser vendidas en SICAD a un tipo de cambio sustancialmente mayor. Eso podría tener algún impacto de estímulo a las exportaciones porque sea un tipo de cambio algo más competitivo. Hubo manifestaciones de voluntad, manifestaciones o intenciones de parte del gobierno. Una de ellas, por ejemplo, era que se iba a estimular notablemente la inversión en determinados sectores, que se iba a fomentar la producción y la actividad económica de distintos sectores, pero no anunció cómo, no anunció ninguna medida para lograr ese objetivo. Lo que anunció el presidente en su discurso fue esencialmente que el ataque a la inflación se va a hacer por la vía de controles, cuando todos sabemos que esa no es la vía para atacar realmente y para doblegar un problema inflacionario tan severo como el que tenemos actualmente. Mientras aquí el gobierno no tome conciencia de que se necesita una racionalidad de gasto público, una disciplina fiscal, una eliminación del financiamiento de gasto público deficitario por parte del Banco Central para evitar que continúe creando dinero inorgánico, y por la otra un verdadero estímulo a la inversión que se traduzca en un incremento en los niveles de producción, en los niveles de productividad, en la eficiencia del aparato productivo interno y en una ampliación de la oferta interna de la economía, no vamos realmente a tener éxito en el objetivo de controlar la inflación. Para el politólogo Nigmer Evans, el discurso del presidente Nicolás Maduro sí marcó un camino para el crecimiento de la economía y para abatir la inflación. El presidente Maduro no habló directamente sobre la inflación, eso creo que ha llamado mucho la atención. Creo que lo subsumió a la guerra económica, en el marco del desarrollo de la guerra económica, que realmente es una categoría que cabe en el análisis como consecuencia del hecho de que si analizamos las economías más inflacionarias del mundo, en este momento Venezuela entra en una de ellas al lado de Siria y al lado de Irak. Estados que están en conflictos internos, en guerras, o han salido de guerras y que sin duda tienen una desestructuración económica importante. La gran desestructuración del modelo económico venezolano es el mal manejo del rentismo petrolero durante décadas en el país, y que en la última etapa se ha profundizado en relación con el hecho de la resistencia de algún sector, especialmente el sector de control económico y financiero, a el modelo que trata de desarrollarse. El presidente Maduro lo primero que hace es descartar los extremos en la política, cuando dice que él no responde ni a extremas derechas ni a extremas izquierdas, ubicando el ejercicio de su función en el marco del desarrollo del socialismo. Creo que desde el punto de vista político esto da una referencia importante de el contenido y el desarrollo de lo que va a ser
su política en el año 2014. Pero además también da mucha atención al Estado y a la estructura del Estado. Aun cuando no habla de la necesaria reforma, o mejor dicho, de la transformación del Estado, sin embargo, atiende a la necesidad de comprender que la actual estructura del Estado es la que da piso para la profundización de los problemas de corrupción, de vicios y de deformaciones administrativas en cuanto al establecimiento de políticas de control. El presidente Maduro anunció medidas importantes que van determinando el ritmo y el rumbo del proceso revolucionario. El anclar el sistema cambiario en 6.30 y fortalecer el SICAT, que va a ser entonces, que tiene un cambio distinto, pero que además podrá cubrir otros rubros, creo que es un anuncio importante. O sea, se mantiene el control a 6.30, se disuelve Cadivi como el nicho fundamental de un problema de desestructuración en relación con el asunto de la corrupción y de la malversación de fondos, especialmente en el área de divisas, y se potencia el SICAT. Se hace una unificación de dos ministerios, del de Finanzas y el de Banca Pública, y se cambia al ministro Merentes y se devuelve el Banco Central de Venezuela. Eso demarca también una línea clara en relación a distanciarse de un lineamiento un poco más flexible como es la concepción de Merentes, y le da fortaleza al vicepresidente en el área económica, Ramírez, que junto con Giordani tienen una línea un poco más dura y un poco más anclada en mecanismos que buscan la reactivación de la economía con base en controles estatales. Próximamente, a mediados de febrero, se realizará en nuestro país una cumbre del Mercosur con la reincorporación plena de Paraguay. Nuestra participación en este bloque regional ha sido alabada por unos y atacada por otros, pero sigue siendo una gran oportunidad de negocio. Hay varios regionalismos que están en disputa ahorita. Los regionalismos que tienen que ver con el Atlántico Norte, digamos liderizado por los Estados Unidos, y todo lo que es el Acuerdo del Pacífico, liderizado también por Estados Unidos, el regionalismo del Acuerdo de Shanghái, que es todos los países del sudeste asiático, que es el polo emergente más importante en este momento a nivel mundial, y claramente la Unión Europea, que es uno de las principales experiencias en materia de integración regional y de acuerdos sociales y políticos que se lograron durante el siglo pasado, ¿no? Entonces, la entrada de Venezuela al Mercosur es una entrada que le da nuevas orientaciones a Mercosur desde el punto de vista conceptual, y también le introduce nuevos retos a Venezuela desde la perspectiva del fortalecimiento del modelo productivo venezolano. Yo creo que uno de los grandes retos de Venezuela como país está, y que es uno de los temas que más se ha estado discutiendo en los últimos días, es cómo nuestro modelo productivo pasa de depender estrictamente de la renta petrolera y tratar de construir un modelo productivo en un ambiente que va a ser cada vez más competitivo, cada vez va a ser más difícil, pero que obliga al empresariado venezolano a adecuarse a esos temas. Entonces creo que uno de los temas que tiene que discutir el empresariado venezolano son las ventajas de tipo científico-tecnológico que puede ofrecer para incorporarlas dentro de sus productos, para poder competir en un mercado que es difícil, pero en el caso del mercado del Mercosur todavía no son mercados de bienes, digamos, no es la alta competencia que se da en los acuerdos de Shanghái o en los Estados Unidos, son competencias de otro tipo, donde ciertamente el empresariado venezolano puede adecuarse a esa situación y no, digamos, y no cobijarse bajo la visión de un Estado paternalista. El Estado tiene que ofrecer incentivos por un lado, tiene que crear condiciones para que el empresariado venezolano trate de innovar en los procesos de producción, y simultáneamente a esto tiene que generar, esto en algún momento se llamó un proceso de vigilancia tecnológica y de inteligencia empresarial. ¿Qué sería la vigilancia tecnológica? Saber en qué lugar del mundo se está produciendo, con qué tipo de incentivos científicos tecnológicos se está produciendo esto, tratar de incorporarlo a través de lo que es la vía de la ingeniería invertida, y por otro lado, la inteligencia empresarial es en dónde colocar esos productos. Entonces el Estado puede ayudar al empresariado venezolano a digamos, a producir en un contexto que es cambiante, en un contexto que es competitivo, en un contexto que es hostil.
No se aparten de nuestra sintonía, ya volvemos con más análisis de nuestra Venezuela en el plano económico.